invitado de esta tarde. Se trata de Víctor Gómez Ayala. Y es que, bueno, pues México acaba de anunciar hace unas horas la reanudación de esta cobertura petrolera que va a permitir, pues, digamos que marcar un cierto nivel en los ingresos por exportación de crudo, una operación ya tradicional, ya común en los últimos años. De hecho, es la cobertura más importante de crudo que se realiza en los mercados, la que efectúa México. Y bueno, para platicar de este tema está con nosotros Víctor Gómez Ayala. Usted lo conoce, economista, analista del ITAM. Víctor, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Rogelio, un gusto platicar contigo nuevamente con tu auditorio. Buenas tardes. Gracias, Víctor, por estar con nosotros esta tarde. Pues coméntanos, se reanuda, o mejor dicho, se renueva esta cobertura petrolera por parte de México, lo que pues de alguna manera pues da estabilidad, da cierta tranquilidad a las finanzas públicas. Por supuesto, como bien señalas, es un elemento fundamental para dar certidumbre sobre el cumplimiento de la ley de ingresos desde el punto de vista de los ingresos petroleros. Hay que recordar que dentro de los ingresos totales que recibe el sector público a nivel federal, pues más o menos una sexta parte corresponde a ingresos por parte del petróleo. Y estos ingresos que se reciben por parte del petróleo, unos los captura directamente Pemex y otros se transfieren al gobierno federal a través del régimen fiscal de la empresa, ¿no? Y del régimen fiscal, por supuesto, de otras empresas que producen mucho menos, pero que también contribuyen a esos ingresos del gobierno federal. Lo que hace el gobierno federal con el programa de cobertura que ejecuta por su parte y que es al que hace referencia estas noticias recientes, Sí. es hacer una cobertura que de alguna manera le ponga un piso a los ingresos por parte de petróleo que va a recibir el gobierno federal este año, ¿no? Y lo que se va a conocer es que para 2022 este programa se ejecutó con base en las operaciones de mercado que señalabas a finales del año pasado. Víctor, ¿y se tiene una idea de pues el tamaño de esta cobertura de la plataforma de exportación de nuestro país? Pues mira, la verdad es que desde el punto de vista de ingresos, dentro del marco macroeconómico que presentó la Secretaría de Hacienda en septiembre del año pasado, hay Sí. que recordar cómo se presentan los criterios, se presentan las estimaciones, más o menos se hablaba de un barril promedio de $55 por barril y más o menos una producción de 1.826 miles de barriles diarios en promedio durante todo el año. Esto implica que desde el punto de vista de ingresos petroleros, aproximadamente 1 billón de pesos vendrá de la parte petrolera y eso se repartirá entre Pemex y el gobierno federal. Lo que hace el gobierno federal es, para la parte que le corresponde con base en el supuesto $55 por barril, de ese billón de pesos, pues de alguna manera para el precio al que hicieron la cobertura, que casi siempre está ligado al precio de planeación, a los $55 por barril, aseguran que los ingresos que espera recibir por el lado del gobierno federal tengan cierta certidumbre de materializarse. De ahí que, Sí. como bien decías, es fundamental para proteger finanzas públicas. Víctor, ¿y qué tan, digamos que productivo es esta contratación de esta cobertura a partir pues de los niveles que se han venido registrando en los últimos meses en los crudos marcadores? Comentábamos hace unos momentos pues que rondan los $90 tanto el Brent como el West Texas. Sí, por supuesto. Vemos en este momento en el mercado de commodities a nivel global, digo, esto es muy claro en la parte de energéticos, ¿no? Pero no hay que descartar que pues son eventos que tienen un alto nivel de volatilidad y están Sí. sujetos a bastante incertidumbre. Hay diferentes procesos que están ocurriendo a nivel global que pueden afectar eso. Uno es el tema de la recuperación económica, otra es la expectativa sobre la recuperación. No solo es qué tanto se recupera la economía, sino qué tanto se recupera con relación a lo que se esperaba o no. Y Sí. otro fenómeno fundamental es el proceso de normalización monetaria en los bancos centrales como la Reserva Federal, que a medida que se empiece a materializar pueden tener algún impacto sobre los precios, ¿no? Entonces, de alguna manera tener
esta opción de poder ejecutar un piso mínimo al precio en el evento en el que se materializara una caída, pues no deja de ser algo que le da mucha certidumbre a las finanzas públicas, ¿no? Y se habla mucho del beneficio directo, es decir, que se logre cobrar el beneficio asociado a las opciones, el cual pues es muy raro que se cobre. En Sí, casi 22 años de cobertura habrá ocurrido en 4 o 5 ocasiones. Sin embargo, hay un efecto indirecto muy importante que tiene que ver con el costo de emisión de la deuda cuando los ingresos de alguna manera tienen un piso, ¿no? sí, por supuesto, esto incide en, digamos que las señales de seguridad, de certidumbre que tienen los inversionistas en torno a los ingresos del país y como tú lo mencionas, Víctor, pueden tener su reflejo en la deuda soberana. Sí, sobre todo en las tasas a las que puede colocar el gobierno federal, cuando pues los inversionistas tienen certidumbre de que los ingresos que el gobierno le pone a la ley de ingresos se van a cumplir con alta probabilidad, sobre todo en la parte de petróleo que es la más volátil, pues eso hace que los costos de emisión de deuda, de refinanciamiento, etcétera, sean más competitivos que en el caso en el que no existieran esas coberturas, ¿no? Claro. Como te decía, pues es una sexta parte y suena ya menos de hace algunos años que todavía eran cerca del 40%, hace 10 años estamos hablando de un número mucho más grande, pero si lo comparas contra otros mercados emergentes, pues esa vulnerabilidad, digamos. Por supuesto. Víctor, algunos analistas consideran que quizás sea esta pues la última contratación de coberturas por parte del gobierno de México para su exportación petrolera, pues en función de los anuncios que ha venido haciendo el presidente López Obrador en el sentido pues de dejar de exportar y exclusivamente refinar todo el petróleo que pues se produce en el país, que se extrae. ¿Tú cómo ves esa apreciación? Pues mira, efectivamente ese es el objetivo. Creo que escapa un poco de esta conversación si es materializable el objetivo en el plazo que se ha propuesto, ¿no? Yo Sí, creo que hay una serie de factores que harán muy difícil de que tan pronto como 2023 las diferentes opciones que se tiene para procesamiento de crudo en Pemex entre la refinería de Dos Bocas, la refinería de Deer Park lo que podría ser el Sistema Nacional de Refinación hacen muy difícil de alcanzar ese objetivo. Pero aún en el caso en el que eventualmente llegáramos a un escenario donde pudiera ocurrir que toda la producción de Pemex se procese en refinerías de la empresa, sí, depende de la operación a qué precio se haga. Yo creo que ahí, dado que Pemex es un emisor de deuda en mercados internacionales, por regulación de precios de transferencia entre las mismas partes dentro de la empresa, no podría darse el caso que Pemex no se vendiera el petróleo para refinar a un precio que no fuera el precio de mercado, ¿no? por Y si supuesto. Pemex logra mantener certidumbre sobre intercambio de precios de mercado, probablemente podría encontrar un espacio para seguir contratando algún precio de cobertura en caso de que los barriles perdieran valor. Esto pues habría que encontrar al proveedor del activo financiero que pudiera, del derivado que pudiera proteger este caso, pero bajo la garantía de que Pemex pudiera de alguna manera garantizar ese intercambio a ese precio, ¿no? Yo creo que va a depender de varias cosas, va a depender de que pues puedan existir de alguna manera no futuros de los marcadores que mencionas, sino futuros de crudo maya, que es Sí. el principal que forma parte de la mezcla mexicana, y si consideras eso más el hecho de que existe el derivado asociado, probablemente pues habrá algún agente financiero que quiera todavía otorgar el tamaño, la cobertura a México. Lo que habría que considerar ahí es, bueno, de si se pudiera hacer en el volumen, dada la liquidez que tiene, que tendría, ¿no? Al que se hace hoy, como bien señala. Sí, pues como tú mencionas, independientemente de que se pueda exportar o se consuma todo el petróleo, las finanzas públicas requieren tener certidumbre y garantizar cierto nivel de ingresos, de ahí la utilidad de esta contratación de coberturas. Víctor Gómez Ayala, analista del ITAM, gracias por acompañarnos esta tarde.